Hola, bienvenidos exploradores de enigmas. Los invito a que aborden esta nave que nos transportará a todos en dirección hacia los enigmas de otros mundos. Hoy, en este programa, trataré el tema respecto del denominado por muchos como el profeta de las tinieblas, quien fue nada más y nada menos que Julio Verne, quien a través de su novela póstuma El eterno Adán y por intermedio de uno de sus personajes encuentra un manuscrito el cual alberga entre sus líneas la siguiente conclusión respecto del progreso humano. Dicho manuscrito dice así: el progreso no es indefinido, la ciencia y la técnica no se transmiten a través de los siglos, sino que es necesario redescubrir y reinventar todo periódicamente tras los cataclismos cíclicos que retrotraen al hombre a las tinieblas del primitivismo. Lejos de ser lineal, la evolución es una espiral que retorna indefinidamente sobre sí misma, en la que los aciertos y los errores, el surgimiento, auge y decadencia de las civilizaciones se repiten a distintos niveles. Hemos salido de las tinieblas y a ella volveremos una y otra vez. Este muy visionario escrito detalla la destrucción de una civilización muy remota debido a un cataclismo que alcanzó a todo el planeta, y uno de los pocos sobrevivientes, entre ellos científicos incapaces de trascender con su ciencia, hacen cambiar de opinión a un sabio gobernante que Julio Verne coloca en un futuro remoto, quien antes que este gobernante leyera aquel manuscrito era poseedor de la idea de que el progreso era perpetuo. Lo anteriormente mencionado es ni más ni menos el milenario mito de la Atlántida hundida, la eterna recurrencia de las catástrofes que regeneran a la humanidad. Muchos han dicho que lo escrito en el manuscrito en la novela póstuma de Julio Verne responde a un estado de pesimismo del que Verne era poseedor en sus últimos años de vida, pero de todas maneras Julio Verne ya estaba en posesión de dicha idea, pesimista o apocalíptica, cuando en su novela 5 semanas en globo escribió lo siguiente, con tono de exclamación: la ciencia va a devorar al hombre, mientras que uno de sus personajes reflexionaba también lo siguiente al mismo respecto: será tal vez una época muy desdichada aquella que la industria lo absorba todo en su provecho. A fuerza de inventar máquinas, los hombres se harán devorar por ellas. Yo me he figurado siempre que el último día del mundo será aquel en que alguna inmensa caldera, calentada a miles de millones de atmósferas, haga saltar a nuestro planeta. A lo que otro personaje contesta: y yo añado que no serán los americanos los que menos contribuyan a la construcción de esa caldera. Profecías, o para hacerlo menos dramático, previsiones, como las dos expresiones de parte de los dos personajes de la mencionada novela de Verne, vertidas en plena guerra de secesión americana, unos 70 años antes de que Einstein propusiera a Roosevelt la construcción de un arma atómica, la cual, y con el pasar del tiempo, se convirtiera en el terror de toda conciencia que evaluara una guerra nuclear, capaz de borrar de la faz de la Tierra a todo lo que se denomine vida. Dichas previsiones disfrazadas de profecías han convertido a Julio Verne en un hombre visionario, quien recibió, como es de esperar, rechazos de todo tipo debido a sus inquietantes afirmaciones a través de los personajes de sus novelas, lo cual no es más que el resultado de la creatividad y de la capacidad intelectual de Julio Verne. Escritor prolífico que se adelantó muchos años a su época, diseñando, creando e instalando, por medio de sus palabras, desde telescopios hasta una completa descripción de lo que sería
la carrera espacial entre Estados Unidos y Rusia. Incluso Julio Verne sitúa el emplazamiento resultante de su visionada carrera espacial en Cabo Town, Florida, muy próximo a lo que hoy en día es Cabo Kennedy, en donde, y siempre por medio de sus palabras escritas, emplaza su cañón espacial de 300 metros para lanzar los viajes espaciales. Incluso se le ocurrió anteponer a los viajes tripulados por humanos a animales al estilo de la perra Laika que supuestamente enviaron los rusos al espacio un tiempo antes que los estadounidenses. Incontables inventos actuales pasaron por la mente de Julio Verne: la bomba de fragmentación, el cine audiovisual, las torturas con descargas eléctricas, la contaminación ambiental, los drones, los grandes e imponentes edificios de hoy en día y un gran etcétera. De todas maneras, no es lo único que esa gran mente previsora de Julio Verne puso sobre la mesa de las posibilidades, ya que, además de que sus escritos cargan un gran contenido previsor, técnico, científico, explícito, etc., también cargan entre sus líneas innumerables contenidos implícitos, es decir, velados por metáforas o bien alegorías, las que ocultan un significado alterno a lo escrito. Es decir, dentro de los escritos que se encuentran a la vista de todos, solo para algunos son pasibles de entendimiento y de comprender su real significado. Dichos textos velados, ocultos por un manto simbólico, Julio Verne intentó, y creo yo que con mucho éxito, poner de manifiesto diversos y muy coloridos contenidos arquetípicos que se ocultan en lo más profundo de nuestra psique inconsciente. Como consecuencia de lo anterior y de una frase expresada por el propio Verne, de que había que leerle y no interrogarle, incontables investigadores de este enigmático escritor se lanzaron a tratar de descifrar aquellos contenidos ocultos dentro de las obras de Verne, dando como resultado un sinnúmero de interpretaciones simbólicas y mitológicas, contribuyendo con esto a que Julio Verne se armara de un halo de escritor con todas las letras. Mitología y esoterismo son dos pasiones que Verne imprime con mucha dedicación y pasión, valga la redundancia, en cada una de sus obras. En cuanto a lo esotérico, él supo aplicar magistralmente sobre sus palabras escritas aquellas doctrinas filosóficas solo reservadas para una pequeña porción de adeptos cualificados y que han sido previamente iniciados en dichas doctrinas, enseñanza oculta de carácter espiritual con uno mismo, y no así con una supuesta deidad externa y con forma humana. En lo que respecta al término iniciación, este se refiere al proceso solemne de introducción de una persona a los senos de una religión o bien al interior de sociedades o escuelas filosóficas, por medio de rituales muy arquetípicos destinados a marcar espiritual y positivamente al iniciado, dando lugar a que éste tenga acceso a un nivel de vida por encima de la existencia ordinaria, que no quiere decir por encima de los demás, sino que por encima de sí mismo, mejorándose como persona de manera constante hasta el día de la muerte. Y sumado a esto, a esas innegables representaciones arquetípicas que Verne imprimió sobre sus líneas de texto como símbolos que tienen sus correspondientes mentales, tanto en estado de vigilia como también en el mundo del onírico, se suma una característica más, algo más que se escondía detrás de la personalidad de Julio Verne, y que es la de ser un iniciado en aquellas doctrinas espirituales, es decir, en el esoterismo, quien aparentemente actuaba por encargo de una cierta sociedad secreta, denominada la Sociedad de la Niebla. Sus altos
conocimientos de los antiguos misterios egipcios, hebreos y griegos, sumado a la pertenencia a una muy reservada sociedad secreta denominada, como ya dije anteriormente, la Sociedad de la Niebla, en la cual pudo incluir entre sus adeptos a una muy importante cantidad y calidad de personas del arte y de la literatura francesa de fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Pero, ¿por qué sus obras revisten un carácter de perpetuidad sin desvalorización alguna con el paso de los años? La respuesta está no solamente en las historias narrativas en sí mismas, sino en la carga arquetípica de ellas, desde estas hasta sus propios personajes. Como buen escritor, pone de manifiesto, aunque de manera oculta entre sus líneas, la idea simbólica del gran viaje en aras de un gran secreto, de un ideal o un objeto revestido de un aprecio colectivo, siendo todo esto sumado al anhelo del alma humana y al accionar de los héroes míticos y de los iniciados en el esoterismo, la columna vertebral de todas sus novelas. Los personajes de sus novelas son inexplicablemente guiados hacia sus coloridos destinos, como si existiera a la par de ellos un ser invisible que le ayudara para llevar a cabo tales hechos. Y yo me pregunto, ¿no es esto una manera de intentar resaltar todo lo sagrado para el hombre? Y digo hombre en tanto que es universal, varón y mujer. Y en la novela de Verne, en donde se reflejan de una manera muy evidente para muchos su condición de iniciado en aquellos misterios, o al menos que los conocía muy bien, es en la novela Viaje al centro de la Tierra, emanando de sus líneas sus profundos significados esotéricos, en donde sus personajes deben literalmente descender al centro de la Tierra, pero de manera velada. Dichos personajes lo que realmente se encuentran haciendo es un descenso a los infiernos, una persistente búsqueda para hallar el centro de ellos mismos, no la búsqueda que impulsan las doctrinas esotéricas, es la búsqueda que impulsan las doctrinas esotéricas milenarias. Esta novela es considerada como una verdadera transformación del yo interior, de sus profundas psiques de los personajes. Incluso mientras que el joven Axel de dicha novela sigue las instrucciones cifradas propias de un alquimista, el profesor Lidenbrock se convierte en su maestro iniciador en aquellas doctrinas, debido a que el propio nombre Lidenbrock es una contracción de Lid y Broken, que podría tener la siguiente significancia: el que rasga los párpados, es decir, el que le hace abrir los ojos a Axel con tal magna visita a los infiernos, o bien a los interiores de la psiqui, para luchar con sus propios egos, destruirlos y volver a resurgir hacia la luz de la superficie como un hombre renovado. Y hay mucho más sobre este enigmático escritor. Hay tanto más que no alcanzaría las horas contenidas en un año para hablar de él y de sus escritos maravillosos. Pero sigamos un poco más, descorriendo el velo de misterio y de profeta que este autor supo colocar sobre todos sus textos. En la obra Clovis d'Ardentor, de 1896, su propio título arroja una indicación del propio contenido de la novela, y es que dicho título es un anagrama de otra frase, la cual es El oro ardiente de Clovis, novela que entre sus líneas Verne deja entrever que es poseedor de ciertas claves para desentrañar una historia de aquella época y que hoy en día pasó al conocimiento de muchas personas gracias a la novela, sumada a la película,
del autor Dan Brown, El Código Da Vinci, en donde se hace alusión, tanto en esta novela como en la de Verne, a un supuesto tesoro hallado por Bérenger Saunier, párroco de la localidad francesa de Rennes-le-Château, mientras descifraba unos pergaminos que encontró en el interior de una columna de la iglesia en el que era su párroco, lugar que también se sospecha de que fue el destino del Santo Grial, o bien el destino de la sangre real, es decir, de la propia descendencia de Jesucristo. Bérenger Saunier continuó restaurando su iglesia, hecho que le llevó a realizar nuevos descubrimientos, los cuales, e independientemente de la naturaleza de los mismos, Saunier pudo llegar a amasar una fortuna muy importante, evento que le dio la oportunidad de modificar su iglesia de tal manera que la revistió por dentro con innumerables símbolos esotéricos y místicos de todo tipo, e incluyendo en dichas modificaciones una especial distribución de todo lo concerniente al interior de la iglesia, distribución esta que se aleja y mucho de lo que debería poseer una iglesia para acercarse más a lo que sería un antiguo templo en donde se enseñaban los antiguos misterios esotéricos. Jamás se descubrió, o al menos lo que el común de la gente sabe, tesoro alguno, ni ningún secreto que le pudiera haber llevado al extremo de vender su silencio, o que pudiera haber sido algún engranaje de una conspiración desconocida. Y justamente, y recordando la novela de Verne que nos trajo por estos lados históricos, con un anagrama de su título Clovis Dardentor, el rey Clovis o Clodoveo, fundador de la dinastía de los Merovingios, de la cual era miembro nada más y nada menos que María Magdalena, y que el pueblo Rennes-le-Château pudo haber sido la capital de los Merovingios. Entonces, además de las similitudes detalladas antes, el rey Clovis de la vida real se condice con el nombre de la novela de Verne. Recordemos, Oro ardiente de Clovis. ¿A qué habrá hecho alusión Julio Verne? ¿A un supuesto tesoro de oro del rey Clovis? ¿A María Magdalena? ¿Por qué oro ardiente? Más allá de todas las cuestiones que se puedan desprender de esto, algo queda muy en claro, y es que Julio Verne conocía muy bien cierto secreto ancestral alrededor de la iglesia de Rennes-le-Château, y además cuestiones de la zona en donde vivieron los merovingios. Pero, ¿quién colocó en conocimiento de Verne dichos secretos? ¿Fue la sociedad secreta a la que él pertenecía, denominada La Niebla, la que lo hizo? Esta sociedad, denominada primeramente como la Sociedad Angélica, por su fundador Lyonés Griffet, quien se inspiró en otra sociedad de origen griego denominada Nefes, cuya traducción es justamente la niebla, nombre arquetípico que representa al principio universal, a la palabra, a la verdad inocultable, a ese primordial Om, a ese supuesto caos que dio origen a nuestro ordenado universo. Luego de varias desdichas en los últimos años de la vida de Verne, su vida se torna oscura y el pesimismo que lo invade comienza a contrastar con el optimismo con el que se valió para escribir sus primeras novelas. Se recluye en una solitaria y asocial vida de provincia, pero sin dejar de escribir, y aquí es donde se refleja la amenaza de la ciencia para el hombre como una herramienta de perturbación subordinada al dinero y manipulada por antihéroes locos. Esta nueva faceta de Verne ¿era como resultado de su supuesto pesimismo o bien de un optimismo bien informado? ¿Alguien puede dudar de que lo expresado anteriormente en nuestros días no se esté dando en ningún lado? Para cerrar,
Julio Verne, el genial creador de mundos enteros, deja un epitafio para que sea escrito sobre su tumba: hacia la inmortalidad y la eterna juventud. Bueno, y por supuesto que la última palabra la tienen ustedes, o mejor dicho, la tenemos entre todos. Muchas gracias por vuestro tiempo en ver este programa, y si mi canal es de vuestro agrado, no olviden darle like al presente video y de suscribirse. Ahora me despido hasta los próximos Enigmas de Otros Mundos.